Estamos en comunicación con Miguel Ángel Pichetto, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Desde los inicios de la democracia fue parte del Partido Justicialista, diputado nacional desde 1993 a 2001, senador del 2001 a 2019. En 2019 se sumó a Juntos por el Cambio como compañero de fórmula del entonces presidente Mauricio Macri, que buscaba su reelección. Desde entonces forma parte de la coalición opositora al peronismo, Encuentro Republicano Federal, perdón. El año 2020 fue elegido como auditor general de la Nación. Su candidato, Horacio Rodríguez Larreta, ya no está en la carrera presidencial y Pichetto sigue siendo candidato a diputado, así que lo vamos a recibir con Seguir viendo tu amor, el himno de rock nacional cantado por Luis Alberto Spinetta. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Si acaso no brilla el sol, quedará yo tapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu piel, no queda más que viento, no queda más que viento. Si acaso no brilla el sol, quedarás atrapado aquí, no vería la razón. Y me faltó decir en la introducción que además de todos el CV de Miguel Ángel Pichetto, considero que es una de las personas de Estado con más experiencia, además de que le tengo mucho aprecio. Muy buenos días, Miguel Ángel Pichetto, gran gusto escucharte nuevamente. Buen día, Jorge, y sabes también que es recíproco el respeto hacia tu persona, a tu claridad y nivel intelectual que aborda los temas. Miguel, un tema central que se produce aquí ya después de las PASO es la superposición, la conjunción, las distintas formas que puede tomar en el futuro, los puntos en común entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que de hecho el fin de semana resonó con más fuerza cuando el propio Milei propone que Macri cumpla en un eventual gobierno de La Libertad Avanza un rol de supercanciller ad honorem o por arriba de la Cancillería. Entonces me gustaría reflexionar con vos en el papel de Macri, cuánto el fenómeno de Milei de alguna manera pudo haber sido inflado desde la interna de Juntos por el Cambio, si realmente Macri, nosotros titulamos el jueves de la semana pasada la apertura de este programa Macri Holding, Juntos por el Cambio más La Libertad Avanza, Sociedad Anónima, cuánto hay de la concepción de Macri como un empresario, como un emprendedor, para quien el PRO era una de sus construcciones, Juntos por el Cambio otra, y un holding que incluya Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza otra forma. Vos viste que en las empresas pueden controlar la minoría con el 51%, y entonces hacen una holding en la que con el 25% controlan, luego hacen otra que con el 12,5% controlan en la medida que siempre tuvieran el 51%, y de esa manera se construyen las grandes empresas. ¿Hasta qué punto, inclusive el propio Milei, cuando coloca a Juntos por el Cambio como parte de la casta y al PRO como parte de la casta, pero lo deja a Macri afuera por ser empresario, no necesitar vivir del Estado, no haber necesitado vivir del Estado, no estamos frente a una situación en la que se conforma algo, que Macri es el punto, el vértice de la pirámide que de alguna manera en el gobierno que resulte a partir del 10 de diciembre conjugue, coordine, haga de puente de las dos fuerzas, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Bueno, es una pregunta y una reflexión que tiene diversos planos, Jorge. Creer que la política puede ser asimilada a la organización empresaria me parece que es por lo menos un error desde mi mirada, ¿no? Con todo respeto. La política es una actividad muy compleja que no puede de ninguna manera parecerse a lo que puede ser una organización empresaria con planos
mucho más estructurados de organización y estructura burocrática, en fin. Lo que creo que estamos en una etapa que Juntos por el Cambio tiene que construir después de la primaria, y después, si querés, analizamos en orden a que no debería haberse hecho la primaria, pero bueno, no se puede deshacer lo hecho. Esta es una frase que me gusta utilizar, pero en concreto, Juntos por el Cambio tiene que construir un liderazgo nuevo alrededor de Patricia Bullrich, que es la que acaba de ganar la primaria. Y Patricia tiene que pararse en un escenario y generar cuotas de previsibilidad, de programa, de construcción de equipo, que en realidad es superior a Libertad Avanza en términos de experiencia, en términos de que mucha gente ha tenido el trabajo, la tarea de la administración y la actividad en la política en el gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que ese es un valor agregado en donde hay una diferencia entre el profesional y el amateur, y me parece que en este sentido, bueno, el liderazgo es un tema a consolidar en esta etapa. Esta semana estuve, digamos, en silencio con los medios. Yo tenía un compromiso contigo desde el mismo domingo de la elección, pero bueno, me parece que era necesario un espacio de tiempo para analizar todos los eventos. Y me parece que es importante a partir de este lunes la consolidación del liderazgo político de Patricia Bullrich como la figura que tiene que sintetizar las aspiraciones de Juntos por el Cambio para ser gobierno, para ganar la elección, porque de lo contrario corremos serios riesgos de no ser competitivos. El poder hay que ejercerlo desde adentro mismo del gobierno y de la Casa Rosada. La experiencia de la fórmula Fernández nos ha dado un gobierno que ha sido de los peores en estos años de la reconstrucción democrática del 83. Así que liderazgo, decisión, capacidad de conducción son atributos que son imprescindibles en esta etapa para que no haya dudas y para que podamos ser competitivos. Todo eso te lo digo con el respeto que tengo por la figura de Macri, su gravitación, su influencia, pero bueno, la política desde afuera no se puede hacer. Esto también se lo dije a él en una charla que tuve, antes de que él decidiera dejar de ser candidato. Así que bueno, esta es mi respuesta a una pregunta que indudablemente tenía una serie de interrogantes. Tu planteo tiene más que ver con un eventual balotaje. ¿Por dónde va el camino de una sociedad donde parecería que ha llegado el momento de una centro-derecha democrática, en donde hay algunas ideas de coincidencia en distintos aspectos, que ya no se puede seguir con este modelo que yo denomino groseramente como el del pobrismo, el de esta visión de planes para todos, el de este mundo de igualitarismo estúpido al que nos lleva al fracaso y a la decadencia, ¿no? Iba a lo siguiente, Miguel, nosotros colocamos aquí la semana pasada, después de las PASO, el festejo después del triunfo en 2021 y el festejo después de, no sé llamarlo, por lo menos el triunfo de Bullrich en 2023. En 2021, quien estaba adelante era Horacio Rodríguez Larreta y atrás estaba Macri como una figura referencial, pero del pasado. Adelante estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba Santilli, estaba Vidal, los ganadores en la ciudad y en la provincia, y Larreta como el primus inter pares. Y nuevamente detrás estaba Macri, quien no apareció ni habló y tuvo simplemente, podríamos decir, el clásico rol que le asignaba Felipe González a los expresidentes de jarrón chino, de florero. Cuando uno mira lo mismo ahora en 2023, cierra el acto Macri delante de todos, delante de Patricia Bullrich, obviamente delante de Horacio Rodríguez Larreta, y se dirige hacia Milei. Podríamos decir de que si hubiese ganado Horacio Rodríguez Larreta, Macri hubiese quedado en un segundo plano y que al ganar Patricia Bullrich, por alguna razón,
Patricia le dejó a Macri ese primer plano, y si no recupera ella el primer plano, ¿se daría lo que vos estás diciendo? A ver, a mí me parece que, bueno, los hechos y las escenografías de la política también marcan sin lugar a duda, y tiene que ver con la teoría del liderazgo, ¿no? Era lógico que Macri estuviera en el momento de triunfo de Patricia, porque estaba más cercano a sus ideas. Pero bueno, a partir de ahora, la construcción del poder político de Juntos por el Cambio tiene que ver con el liderazgo de la persona que fue elegida en la elección primaria. Si no logramos instalar eso, va a ser muy difícil, porque la sociedad también le tiene miedo a estos modelos que han fracasado, donde el poder está en un lado y el que lo ejerce tiene que ir a consultar. Me parece que este es un tema que lo hemos conversado en otros momentos también, Jorge. Un tema relacionado con esto tiene que ver con la diferencia entre el poder coyuntural y el poder permanente, ¿no? Yo te mencionaba de que Milei hacía una diferencia con Macri y el PRO. O sea, Macri no es parte de la casta, el PRO y Juntos por el Cambio es parte de la casta, yendo a esa idea de que existe, Macri no necesita el trabajo de gobernar, mientras que todos los demás de alguna manera tienen como profesión la política y viven de lo que reciben de remuneración por la política, colocando, es una perspectiva, colocando el poder permanente por arriba del poder político. Vos recordarás una frase que se le asigna a Mañeto, al CEO de Clarín, de que el puesto de presidente es un puesto menor. El puesto mayor sería, por ejemplo, el de CEO de Clarín. Y recuerdo un reportaje a Ernesto Sanz, cuando él me cuenta, cuando competían en el 2015 en las PASO internas de lo que terminó siendo Cambiemos, que decía, ¿cómo le vamos a competir a un tipo con estos recursos por Macri que iba con su propio avión, por ejemplo? Hay un cholulismo respecto del poder económico en el que crea una especie de subordinación por la cual consideran al poder económico permanente superior al poder político, en lo que, por ejemplo, cae Milei. Sí, yo lo que creo es que no hay peor fantasía que la de una sociedad sin política y con estados limitados solamente a funciones de control y de vigilancia, ¿no? En esos estados son inmediatamente ocupados por el crimen, por las mafias, por los poderes hegemónicos de intereses de empresarios, de amigos, en fin. Hay un modelo que se pone como ejemplo de la dolarización, que es Ecuador, y no quiero tomar la agenda de debate porque este me parece que es un tema también a revertir por parte de Patricia Bullrich. No hay que discutir sobre la agenda de otros, ni tampoco en política. Me dijo esto un presidente que era bastante inteligente, ya fallecido, hablar de otros. Nunca hable de otros, me dijo Carlos Menem en una visita que me hizo cuando yo era intendente municipal en un pueblo de la Patagonia. Hablar de otros es un error, hay que hablar de las ideas, hay que hablar de las visiones que uno tiene para el país y construir la agenda. Esta es la tarea que tiene Patricia hoy, de construir una propuesta con una estructuración previsible para el país, con una organización posible, con una base parlamentaria que no la tiene el candidato que hoy aparece, digamos, en la emocionalidad que vive la Argentina fuertemente en todos los medios. Milei no tiene esa base de sustentación parlamentaria necesaria e imprescindible para poder gobernar el país, no tiene los equipos. Vemos cómo hay algunos hombres del pasado, de la última etapa de Menem, que en términos del manejo de la economía fue la peor, porque no supieron visualizar que la convertibilidad estaba terminada y se quedaron con el esquema de piloto automático. Me estoy refiriendo a Roque Fernández. Si hubiéramos salido de la convertibilidad en el 97, cuando salió Brasil con Fernando Henrique, me parece que la Argentina hubiera podido crecer nuevamente, podría haber tenido otro final y no hubiéramos tenido el proceso del 2001. Pero o sea, bueno, perdón, con lo peor del menemismo, lo que vos estás diciendo, con lo que fracasó yo del lo que menemismo. digo es que con ideas económicas que no fueron
No estoy calificando a las personas, ni tampoco, digamos, descalificándolas No por ser quise usar la quienes palabra son, peor. A sino ver, porque la etapa económica, la última etapa económica de Menem, la de Roque, con Carlos Rodríguez, con la UCEMA, fue precisamente el mantenimiento de un modelo de convertibilidad que estaba agotado, que como instrumento de la política económica estaba agotado. Era una dolarización con un anclaje al peso que era muy dura, muy rígida y que no permitía indudablemente niveles de rentabilidad en el sector empresario. Solamente se favorecían las empresas de energía o algunas empresas privatizadas que se llevaban dólares y utilidades del país. Esa etapa reaparece ahora con una visión de la dolarización que, bueno, ahora la empiezan a bajar, esta idea la empiezan a bajar, ya no es inmediato, ya va a ser dentro de 2 años, cuando hagamos la estabilización de la economía, cuando ordenemos la cuestión fiscal, bueno, ya me parece que entran en un plano de más realismo, pero de todas maneras hay que ver el modelo de Ecuador. El modelo de Ecuador, con dolarización, no pudo superar las sucesivas crisis económicas, no creció, y lo que es más grave, entró, al no tener ningún elemento de control, ni existir el Banco Central ni los organismos de control, entró en el escenario de Ecuador el narcotráfico con el lavado de activos, un dato que no estaba antes de la dolarización. Es cierto también que las sociedades latinoamericanas están, digamos, sometidas a este riesgo de la aparición del narcotráfico en la debilidad de las instituciones. Los nuevos riesgos del Estado democrático son estos, pero en Ecuador el debate es ese, han matado a un candidato a presidente. Por eso decía Miguel, ¿Qué quiero decir? Que hay que abordar en profundidad todos los temas, porque si no nos llenamos solamente de títulos y de consignas que pueden ser atractivos. Claro, un trabajador puede pensar que va a tener dólares en el bolsillo, lo que no sabe es que va a ser más pobre, o sea, lo que podríamos pobre. decir, estoy tratando de recomponer tus dichos, es que el equipo económico de Milei no es el del mejor Menem, el Menem que fue, si vos querés, en cierto sentido creativo con Cavallo, en un cambio que en su momento fue necesario, sino el del Menem del ocaso. Es el del Menem del ocaso y es el de... En ese momento se utilizaba una frase, la del piloto automático. Exacto. Continuemos así, la convertibilidad va bien. También ese tema se lo come De la Rúa. De la Rúa, ¿te recordás que dijo no voy a salir de la convertibilidad? Nadie le pedía eso, nadie le dijo que tenía que decir eso. Los publicistas seguramente deben haber hablado. Pero la verdad, lo trágico de la Rúa es que si hubiera salido de la convertibilidad, el país podía haber vuelto a crecer. Salir de la convertibilidad es salir de un sistema de cambio fijo del 1 a 1 que era letal para la economía, para la industria, para la actividad productiva. Pero bueno, este es un debate interesante. Muy, me parece que está poniendo... Patricia Burri lo va a tener que dar. Que valía la pena hablar con vos. Nadie había marcado la diferencia entre el primer Menem y el segundo Menem y cómo Milei se queda con el segundo Menem, que ya era el del ocaso. No soy ofensivo con las personas, te vuelvo a repetir. Sino con los resultados, exactamente. Son académicos, ¿sí? La UCEMA es una institución de calidad, pero la dolarización... Un país sin moneda, bueno, un país que cuide la moneda con un banco central que no financia el Estado. Y la del piloto automático que plantea la idea de que hay un orden más allá de la necesidad de gobierno, el no gobierno, dejar a la economía que funcione sola. Miguel Ángel, acá se muere por hacerte una pregunta Alejandro Gomel. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Empiezo por lo último. La diferencia, tal vez, en el fondo, siguiendo con este razonamiento, ¿no?, entre Juntos por el Cambio y la fuerza de Milei, La Libertad Avanza, ¿es el primer y segundo Menem, digamos, lo que se puede proponer? No, la diferencia es, Alejandro, sí, el marco de previsibilidad, de gobernanza, de capacidad para gobernar, de experiencia, del armado de un equipo con gente con experiencia. Me parece que la Argentina no da para amateur. Digamos, hay una diferencia. Hemingway decía que los hombres se diferencian entre amateur y profesionales. Pero bueno, me parece que en este tema creo que es un valor que nosotros tenemos hoy en Juntos por el Cambio, que se va a unir, que va a trabajar al lado de
dirigente que ganó, y me parece que este es el camino, y hay que poner energía, ideas y capacidades al servicio de la elección, de ganar la elección. Esto es lo que vale. Es interesante, lo escuchaba con respecto al tema liderazgo, donde dice, bueno, hoy la líder del espacio es Patricia Bullrich, sobre todo a partir del domingo. A partir de esto, Macri, usted decía que desde afuera no se puede liderar. ¿Usted no lo ve más cerca hoy de Milei o de apoyar a Patricia Bullrich? No, yo creo, él hizo un reportaje muy interesante con dos periodistas de un canal de televisión, donde dijo claramente dónde estaba, no tengo duda de que va a apoyar a Patricia Bullrich. Lo que a mí me parece que hay que dejar de hablar de Milei. Me parece que este es un elemento central de la política, no hablar del otro, hablar de las posibilidades, de las ideas, de las capacidades que nosotros tenemos. Estamos compitiendo, estamos en la etapa agonal. Después, bueno, la Argentina introduce, después de la Constitución del 94, un esquema nuevo, que es el balotaje, donde así puede haber agrupamiento, puede haber alianzas, puede haber coincidencias en el armado de un programa, algo parecido a lo que tienen los europeos en el sistema parlamentario europeo cuando tienen que armar gobierno. Fíjate lo que está pasando hoy en España, donde, bueno, puede ser que Sánchez termine armando gobierno, parecería que el PP ha desistido de hacerlo, con lo cual necesita hacer alianzas. El balotaje aparece como ese mecanismo, pero me parece que plantearlo ahora es un error, y lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra fuerza política. Me parece importante, digamos, las figuras económicas, la construcción de una agenda propia, no la agenda del otro. La discusión de los temas que nosotros tenemos para el país, para sacarlo adelante, no discutir sobre la agenda del otro. Acá te quiero hacer una pregunta a Fernando Meaño, nuestro especialista en economía, Miguel Ángel. ¿Cómo no? Pichetto, ¿cómo le va? Tengo dos consultas en una sobre un tema que usted conoce muy bien, que es el Senado. Si se confirman estos resultados, punto uno, ¿qué Senado le espera a Milei si es que quiere llevar adelante proyectos tales como reducir las transferencias a las provincias? ¿Qué Senado le espera a Milei con un bloque minoritario y un cuerpo prácticamente fragmentado? Punto dos, ¿qué Senado le espera al peronismo? En el sentido de que ha sido un espacio de poder desde siempre, aun cuando no tuvo la presidencia de la Nación, el peronismo del 83 en adelante prácticamente siempre dominó el Senado. ¿Qué cree que va a pasar con el peronismo cuando pierde ese espacio de poder con tanta influencia en temas como la justicia, entre muchos otros? Bueno, la segunda parte, digamos, es un hecho nuevo, como vos decís, y puede ser cierto eso que incorporaste, porque ha perdido el peronismo en provincias claves como San Luis, como San Juan, que renuevan senadores, en la provincia de Chubut también renuevan senadores. Así que, por lo tanto, bueno, me parece que este tema es un tema muy importante. Por primera vez puede ser que el peronismo no tenga el control del Senado y, por lo tanto, no va a tener el control de los acuerdos judiciales, de un conjunto de temas que hoy mismo están siendo bloqueados por la oposición. El otro tema que me decías es esta es la importancia y la supremacía de Juntos por el Cambio en el debate político. Hay que saber poner este eje de debate y de discusión. ¿Cómo se puede gobernar la Argentina? ¿De qué manera se podría gobernar sin tener representación parlamentaria? Cuando se trata de un sistema de representación política donde el Congreso es fundamental para llevar adelante los cambios en la estructura del Estado, en las formas que hoy están agotadas en la política social. ¿De qué manera se podría llevar adelante esos cambios cuando no vas a tener ni aproximarte siquiera a las mayorías que se conforman la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Este es un punto que está a favor de Juntos por el Cambio, que hay que saber desarrollarlo y utilizarlo, no como amenaza a la voluntad popular que puede votar por otro candidato que no lo tenga, sino como un elemento de consolidación del gobierno, de la homogeneidad del gobierno para poder hacer posible las promesas de campaña. Lo emocional entra mucho en el juego de la campaña, pero después, bueno, está lo que decía Max Weber, ¿no? La racionalidad
y cómo vas a hacer los cambios, cómo vas a gobernar, es lo que me parece que define claramente un gobierno, porque de lo contrario te podés volver a comer en la Argentina una nueva decepción cuando las expectativas son muy altas, las decepciones también pueden ser muy altas, ¿no? Miguel, te digo que de todas las conversaciones que hemos tenido pospaso es una de las más ricas y profundas, así que valía mucho la pena. Tengo que hacerte una pregunta de cajón que se le hace hoy a todo el mundo, pero es obligada. En el caso de que hubiera una paso entre Milei y una persona que no sea de tu espacio, que en este caso sería Sergio Massa, ¿votarías en blanco o por alguno de los dos? En la balotaje, perdón. No, ahí me reservo, no veo ese escenario, yo veo al gobierno. A ver, no te quiero eludir la respuesta, pero me parece que no sería prudente La respuesta ahora. una respuesta ahora. Lo que sí creo que el gobierno está en un esquema de complejidades y de agotamiento muy, muy grave. Hay que analizar los números de la elección de Sergio Massa y el abandono de distintos sectores. Hay intendentes que han sacado 48 puntos, el gobierno, y Massa ha sacado 20. Ezeiza, La cuestión viene de adentro mismo, del corazón mismo del gobierno. Es realmente muy significativo esto. No sé si va a poder ser revertido eso. Yo creo que Sergio Massa debe haber mirado y analizado estos números hasta el agotamiento. Pero bueno, y después también, fíjate la importancia de lo que marcaste hoy en la charla, la escenografía del poder. ¿Vos viste el acto con el cual terminó ese domingo Asiago Massa? sí lo vimos. Bueno, tuvo que bancarse un discurso del candidato del Papa, que viste que en la última etapa hablaba de humanismo, que sacó 5 puntos y que le entregó el plan de gobierno, y le hizo toda una arenga, también emotiva. Después tuvo que aguantarse el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se puso los anteojos y leyó 45 minutos. Bueno, yo creo que eso marca también las profundas divergencias que tiene el gobierno, además de un proceso económico de gran deterioro y de generación de bronca, que es otro de los elementos que gravitaron a favor de Milei, la bronca, la emoción, la indignación. Y también acá te quiero agregar un último elemento, porque no te quiero quitar más tiempo. El rol de los medios de comunicación, que no puede estar ajeno a este análisis, Jorge. Acá hubo un hecho que no es parecido a Tocha, pero tiene un significado emocional muy fuerte. En la última semana, fíjate qué pasa. Matan a una niña en Motechingolo, partido de Lanús. La matan de una patada, una muerte vil. También después matan a un médico que era modélico porque venía de abajo con mucho esfuerzo. En esas 48 horas, la sensibilidad emocional de los medios, de la mayoría de los medios, le echaban la culpa a la política en general. No lo circunscribieron únicamente la responsabilidad del gobierno de la provincia y a la policía bonaerense, que es una catástrofe en todo sentido, que viene teniendo hechos como estos de manera cotidiana, sino que hubo como una reacción hacia el conjunto de la política. Bueno, yo creo que esto también operó en la realidad política del domingo. Después los partidos, las organizaciones y las coaliciones, para mí un error, digamos, lo he conversado este tema, levantaron el acto de cierre. A ver, el día jueves se cerraba la campaña. Un evento que era de carácter policial tremendo, lamentable. Bueno, no podía haber inhabilitado, tal vez había que haber sacado el cierre de la provincia de Buenos Aires, pero me parecía que el cierre era un espacio importante para darle contenido al mensaje. Por lo menos para que los argentinos supieran para dónde íbamos, cuáles eran nuestras ideas. Fíjate que las ideas de Horacio, que eran buenas para el gobierno, para gobernar la Argentina, que era la necesidad de construir una mayoría, el diálogo, no cuajaron, no se consolidaron. La gente estaba en posiciones más opuestas, más extremas, había mucha bronca y mucha emocionalidad en el voto, y eso jugó a favor de Milei, que estaba en el lugar, Milei estaba. No es que no estaba y que apareció de golpe, Milei estaba. Así que bueno, quería agregarte este elemento que me parece que tampoco se hizo un debido análisis de la importancia de los medios de comunicación y del rol
del periodismo sobre la política. Déjame que te agregue, Miguel Ángel, déjame que te y la agregue. descalificación de la política como eje central de todas las manifestaciones cotidianas en la comunicación social en la Argentina. Déjame que te agregue que al levantar todos los actos, lo que hicieron fue llevar a los medios, que vos sabés que yo tengo la misma actitud crítica que vos respecto a esos medios, a dejarlos sin agenda. Y transmiten las 24 horas, Bueno, 7 canales de televisión de noticias, al quedarse sin agenda, porque todos tenían programado la agenda de cada uno de los cierres de los actos electorales, tuvieron que reenfocar su agenda a casualmente el caso policial. Y pasó a tener una importancia también producida, porque vos sabés que las noticias compiten en el espacio de atención limitado de la sociedad. Esto no no plantea quitarle importancia al policial, que fue realmente tremendo. No, Pero fue creo que la tremendo, eliminación de la nadie cierre de desconoce. campaña lo hicieron todavía más visible y más importante. exacto, y eso también gravitó en la emocionalidad, en la bronca, en el rechazo al conjunto de la política, cuando me parece que el problema estaba más circunscrito a la provincia de Buenos Aires y a las falencias históricas en materia de seguridad que tiene esa provincia, en donde hechos como ese lamentablemente se repiten en los barrios populares de manera cotidiana. Pero bueno, yo digo, para no dejar de analizar que en una sociedad de medios y además con las redes, la comunicación tiene en el principal intermediario, que es la representación política, también el sujeto del odio y del desprecio. Es mejor siempre una ONG, una estructura social de buenas señoras, algún curita de pueblo, que también es bueno, que la política. La política siempre es el lugar del desprecio, del rechazo, y estamos construyendo una sociedad que es peligrosa, porque si no hay representación política, ni partido, ni democracia, bueno, cuidado. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros y por ser tu primera aparición en los medios después de las PASO. Vamos a seguir, obviamente, siempre comunicándonos y te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos con este himno del rock nacional de Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Solo quiero estar entre tu piel.